Bienvenidos al podcast Software Sapiens, un podcast sobre desarrollo de software donde el objetivo es aprender para evolucionar. Tercer episodio ya, ¿eh? Vamos cogiendo ritmo y nada, el número 1 de iVoox está a la vuelta de la esquina. Bien, pero más aparte, hoy me gustaría hablaros del teletrabajo. El teletrabajo, sobre todo de ventajas y desventajas que tiene, que yo creo que vamos a empezar un poquito por las desventajas, porque todo el mundo siempre empieza por lo bueno, pues vamos a empezar por lo malo, porque justamente mi objetivo de hoy es explicar algunos tips para poder hacer el teletrabajo de una mejor manera y sobre todo que sea más saludable, ¿de acuerdo? Como dije en episodios anteriores, yo teletrabajo desde la pandemia, ¿de acuerdo? Desde que nos confinaron, yo empecé a teletrabajar y desde entonces ya no he vuelto a la oficina, alguna vez esporádicamente, pero ha sido ya por voluntad propia, no por otra cuestión. Antes de la pandemia, de hecho, el teletrabajo era algo que en este país no existía y de hecho hay muchos otros que tampoco se llevaban mucho, ni siquiera en nuestro sector. Entonces, era como una utopía. O sea, yo recuerdo cuando leí el libro de Tim Ferriss, el de la semana laboral de 4 horas, que allí el bono de Tim pues, nos incitaba a conseguir el teletrabajo para conseguir más libertad. En el caso del libro lo hablaban para poder ser un nómada digital. Un nómada digital es una persona que realiza su actividad laboral desde cualquier punto del planeta, bien sea un cibercafé, bien sea desde el pueblo de su abuela, desde Mali con una piña colada, ¿no? Para mí aquello, bueno, el teletrabajo en sí ya era una utopía, lo de ser nómada digital ya es como un unicornio. Entonces, ¿por qué para mí era una utopía? Porque nuestro jefe era completamente reacio a lo que era teletrabajar, ¿vale? De la vieja escuela de que tienes que estar en la oficina calentando silla y contra más horas mejor, porque si no es que no estás comprometido. Pues bien, cuando empecé a teletrabajar, ¿no? Yo evidentemente no tenía ni idea, era algo completamente nuevo para mí, así que bueno, también como nos pilló la pandemia, que no estábamos preparados, yo en el piso donde vivía antes no tenía una habitación destinada para ello. Yo estaba acostumbrado a ir a la oficina día sí día también, con lo cual nosotros no teníamos un sitio en casa donde poder teletrabajar. Entonces al principio ya os podéis imaginar el percal que había allí. Es como no teníamos ni siquiera un escritorio, porque teníamos la habitación que no era nuestro dormitorio, que era una habitación de invitados, pues yo empecé teletrabajando pues con el ordenador encima de una tabla de planchar. Y allí pues empecé a ver que había cosas que no estaban bien. Lo primero era la ergonomía del sitio. Evidentemente, estar sentado en una cama y trabajar con una tabla de planchar, pues ya os podéis imaginar que algunos dolores de espaldas terribles. Entonces, aquí tenemos un primer punto importante, que es tener un sitio o sea, destinado para el teletrabajo, para poder hacer la actividad laboral correctamente y sobre todo que no incurra en perjuicios para la salud. Entonces, aquí tenemos cosas que a lo mejor son muy evidentes, pero en ese momento, como no teníamos una habitación, pues no caías en ellas. Y claro, como tampoco sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar confinados, pues claro, nosotros veíamos que iban pasando las semanas y dijimos, ostras, pues quizá deberíamos desmontar la habitación de invitados y empezar a montar aquí una habitación para poder trabajar en condiciones, porque si esto se sigue alargando al final nos vamos a dejar la salud aquí. Entonces nada, lo primero que hicimos fue comprar un escritorio, se acabó la tabla de planchar, compramos una silla evidentemente también de ordenador, se acabaron los problemas de espalda, ¿no? Una silla tampoco hace falta que sea muy cara, pero sí que cumpla una serie de mínimos, ¿no? Sí, puede ser con reposabrazos, con reposacabezas, ¿no? Que puedas regular la altura lumbar y demás, y que puedas ajustar también la altura y la inclinación para ponerte en la mejor postura de cara a estar pues con el teclado y la pantalla. Luego lo siguiente también que hicimos fue sustituir la luz, es decir, tener la suficiente cantidad de luz para poder ver en la habitación. Tampoco hace falta que sea mucha, ¿no? Pero sí la suficiente para poder realizar la actividad. Sobre todo si tienes documentos que leer o lo que sea.
¿no? Cuando estás con una pantalla tampoco necesitas muchísima luz porque la pantalla sí ya es una fuente de luz, pero esta gente que trabaja a oscuras con una fuente de luz como el monitor, pues eso no es nada bueno para la vista, ¿vale? Yo sé que a los programadores les gusta mucho lo que es el fondo negro con ausencia de luz, lo cual en ese sentido es lo mejor, ¿de acuerdo? O sea, cuando tenemos suficiente cantidad de luz en la habitación, es decir, que tenemos una luz natural, que es lo ideal, evidentemente, por encima de una luz artificial, lo mejor siempre es tener una luz natural, ¿de acuerdo? Pero cuando está muy intensa, entonces la pantalla la deberíamos tener en blanco, ¿de acuerdo? La pantalla en negro va bien cuando en la habitación tenemos más bien penumbra, ¿vale? Porque si no el contraste del ojo es muy grande y eso afecta a la visión. Entonces, contras que tiene el teletrabajo, ¿de acuerdo? Que podemos ir a ellos. Para mí el primero y el más importante es el sedentarismo, ¿de acuerdo? Estamos que la sociedad de hoy en día cada vez la gente nos movemos menos y nosotros, nos guste o no, no dejamos de ser unos homo sapiens, ¿de acuerdo? De ahí también el nombre del podcast, que es Sapiens, ¿no? Que nos guste, no somos animales y nuestros genes esperan una serie de cosas. Y entre ellas lo que esperan es que nos movamos, ¿de acuerdo? El Homo sapiens se tenía que mover para poder comer. No pasa como hoy en día, que te vas a lo que es a la estantería de la cocina, abres la nevera, lo que sea, y ya pues te puedes atiborrar a lo que haga falta. Antiguamente no era así, tenías que moverte mucho para con suerte conseguir consumir algo, con lo cual nuestro cuerpo espera movimiento. Entonces, si ya la gente que va a la oficina ya suele ser sedentaria, porque al fin y al cabo se mueven, van hasta el transporte público, van a la oficina y allí se sientan y están muchas horas sentados, pero al menos tienen ese movimiento de, bueno, pues eso hasta el transporte público, transporte público o privado, no sé, desde el transporte que hayamos escogido hasta la oficina y luego allí, pues evidentemente, pues lo típico, que te levantas a tomar un café o a hablar con el compañero o te vas a comer fuera, ¿no? Es decir, pero algo de movimiento hay, ¿vale? No el suficiente, pero algo de movimiento hay. Claro, si estás en casa, pues ¿qué movimiento hay? De la silla al lavabo, de la silla a la cocina a hacer tu café y poco más. ¿De acuerdo? De hecho, a mí me ha pasado alguna vez de que no me he dado cuenta y ese día no he salido de casa. O sea, yo me he levantado, yo no he llevado a la niña al cole. Y yo tengo una hija y suelo llevarla yo al cole, pero hay veces que, por lo que sea, la ha llevado a mi pareja. Y ni siquiera he hecho eso. Entonces, que no te mueves nada. De hecho, es uno de los motivos por los que yo me adquirí un reloj de estos inteligentes que te cuentan pasos y demás. Tiene recordatorios de que no me estoy moviendo y entonces lo aprovecho para, primero, uno, medir la actividad que tengo durante el día para ver si he cambiado lo suficiente o no. ¿De acuerdo? Y cuando recibo alguna notificación de que llevo tiempo parado, lo que suelo hacer pues es lo que yo llamo un snack de movimiento, ¿vale? Bueno, de hecho, este término no es mío. Este término lo aprendí de Marcos Vázquez, el que define revolucionario, que es un blog sobre salud que yo recomiendo muchísimo seguir. Pues el bueno de Marcos lo que te dice es eso, ¿no? Que cada X tiempo lo suyo es incluir lo que es moverte. Pues yo qué suelo hacer, pues muchas veces suelo hacer sentadillas o hago flexiones, ¿de acuerdo? Tampoco hace falta muchas, la hagamos en el nivel que podamos, ¿de acuerdo? Pero la idea es moverte. Sobre todo ahora que empieza el frío también es muy importante, ¿no? Cuando ves que empiezas a estar allí como un pollito tiritando, pues oye, te levantas, haces 5 burpees y ya has entrado en calor, te has movido y ya puedes ir con tu actividad. Además es súper importante porque si llevamos mucho tiempo sentados, sin movernos, el cuerpo digamos que entra como en un modo de hibernación, ¿vale? Como el ordenador, que lo que hace es minimizar los sistemas, ¿no? Bajar la actividad y concretamente bajar la actividad cerebral. Entonces se te van ocurriendo peores cosas. Entonces hay veces que tendemos a ir a por un café porque parece que nos está entrando sueño, cuando si lo que hiciéramos es un poco de movimiento conseguiríamos
el mismo efecto, incluso mejor, ¿no? O sea, hacer circular la sangre, sobre todo que le llegue al cerebro, y así tendríamos mejores ideas. Vale. Yo también para hacer más pasos, porque evidentemente pues, puedes caminar por casa, ¿no? Que es, pues oye, si no tienes nada mejor, pues lo haces, ¿no? Te vas moviendo en casa. Si tienes la suerte que, pues, que vives en un dúplex, ¿vale? Pues puedes subir y bajar escalones. Si no te vas a la escalera y subes y bajas unos cuantos pisos. Pero yo lo que suelo hacer es que cuando han pasado X rato, me voy a dar una vuelta a la manzana. Tampoco hace falta que sea mucho. ¿Vale? Yo aquí, por ejemplo, yo suelo utilizar la técnica Pomodoro, que para el que no sepa, la técnica Pomodoro es una técnica que lo que haces es eh, establecer unos periodos de tiempo en los que no sufres ninguna interrupción para poder enfocarte en una tarea. Esto es una técnica de productividad, ¿de acuerdo? Te suelen decir que son entre 20 y 25 minutos. Yo suelo hacer pomodoros un poquito más largos, de media hora, 40 minutos más o menos. Entonces, cuando encadeno una serie de pomodoros, ¿no? Te suelen decir que entre un pomodoro y otro pomodoro hagas unos 5 minutos de descanso, ¿vale? Que aquí pues puedes aprovechar para levantarte, lo que decía, hacer alguna sentadilla, caminar por casa, ir a hacerte el café, salir fuera al balcón a mirar a lo lejos, ¿no? También para el tema de la vista. Pues yo cuando encadeno una serie de pomodoros, pues me suelo ir a dar una vuelta a la manzana, ¿no? Entre 10-15 minutos, ¿no? Cuando encadeno esos pomodoros y así pues aumento algo de pasos. Y aquí encadenamos con el otro factor que también es bastante malo del de trabajar en casa, que es que no nos exponemos a la luz solar, ¿vale? Hay un montón de estudios que hablan de que pues el sol es vital para nuestra salud, ¿de acuerdo? Primero, y uno de los más conocidos es que si no te expones al sol, pues tendremos ausencia de lo que es vitamina D, que es una vitamina, bueno, más bien en una hormona, pero que te viene en un montón de procesos metabólicos, ¿no? Te puede dar problemas, pues, del sistema óseo, ¿no? Que tengas más facilidad para tener fracturas o roturas. También está relacionado con la depresión, por ejemplo. La gente con ausencia de vitamina D suele tener problemas de baja autoestima y demás. Y entonces para esto necesitamos sol. O sea, y si estás en casa no te da el sol, porque a través de la ventana no recibes la cantidad de sol suficiente como para sintetizar nada. Vaya. Entonces, ya que tenemos la suerte que vivimos en un país que hay bastante cantidad de sol, ¿no? Que esto no es Noruega, ni Finlandia, ni ninguno de estos, pues oye, aprovechémoslo. Bien es cierto que la exposición a la luz solar depende de la época del año en la que estemos, es decir, desde primavera hasta otoño, con unos 15-20 minutos de exposición solar tenemos más que suficiente en la mayoría de los casos, ¿de acuerdo? Porque aquí también intervienen factores como el tipo de piel que tienes, ¿no? Evidentemente la gente con piel contra más oscura, más difícil es que sintetice vitamina D y más tiempo tiene que exponerse al sol, ¿vale? Evidentemente, si también vamos cubiertos pues hasta el cuello aquí, pues tampoco nos ayuda, es decir, pues tienes que tener cierta parte del cuerpo expuesta al sol, pues con los antebrazos, la pechera, todo esto suele ser suficiente en esta época del año. Pero desde octubre hasta primavera, pues ahí ya dependiendo de la latitud en la que estemos, de España, que todo y que he dicho antes que hay suficiente cantidad de luz de sol, pues con 15-20 minutos no tendríamos suficiente, tendríamos que estar más tiempo. También es a las horas a las que nos exponemos, porque no es lo mismo exponerse a las 12 de la mañana que a las 4 de la tarde. No guste o no, pues es así. Y como mucha gente por la mañana trabaja y a lo mejor va a la calle por la tarde, pues oye, a las 6 no es cantidad suficiente de sol para sintetizar vitamina D. Por eso yo generalmente cuando llega el otoño me suelo suplementar, ¿vale? Me suelo suplementar con vitamina D para evitar esto. Aún así yo salgo a la calle que me dé el sol. Porque el sol no solo afecta a lo que he dicho, sino que también nos afecta a lo que es a la vista. Se ha demostrado también, hay bastante estudios ya que relacionan lo que es ausencia de exposición a la luz solar con problemas de miopía, estigmatismo, hipermetropía y demás. De hecho, hay un estudio en Corea que demostraron que a los niños que no salían al patio a divertirse, ¿no? A jugar y demás,
pues tenían más problemas de miopías que los niños que van a jugar, aunque fueran a jugar con el teléfono móvil, que eso también es un poco triste, ir a un parque y jugar con el teléfono móvil, pero bueno, mejor que lo hagan en el parque que no que lo hagan encerrados en casa que no le dé el sol. Vale, ¿qué más cosas afecta al uso oral? Pues mira, con otro de los problemas que tiene le diré, el teletrabajo, que es el insomnio. ¿De acuerdo? Este, de hecho, yo lo he sufrido en mis propias carnes. Sobre todo al principio, cuando no podíamos salir de casa porque estábamos confinados y evidentemente no te daba el sol, uno de las alteraciones que sufríamos era en los ritmos circadianos. ¿De acuerdo? El ritmo circadiano, que este palabrejo que narices significa, ¿no? Significa lo que es la alternancia entre luz y oscuridad, ¿vale? O sea, nuestro cuerpo se rige por una serie de ritmos que están regulados por la luz, por la luz solar, ¿vale? Es decir, hay ciertos procesos metabólicos que tienen lugar durante el día y hay otros que tienen lugar durante la noche. Entonces, uno de ellos es la producción de melatonina, que es conocida como la hormona del sueño. Es la que nos propicia que tengamos sueño, que tengamos ganas de dormir y, sobre todo, que el sueño sea reparador y placentero. Entonces, se llama reparador porque el cuerpo justamente por la noche aprovecha la inactividad que tenemos para reparar tejidos, células, ¿no? Desechar células que están mal y todo esto. Entonces, el teletrabajo influye negativamente por culpa de la luz solar y también del estrés que suele causar, ¿no? También durante la época del confinamiento, pues aquí teníamos un estrés producido por la situación, ¿no? Entonces, para poder llegar al sueño, aparte de poder tener la cantidad suficiente de melatonina, también tenemos que estar lo suficientemente tranquilos. Entonces, yo lo sufrí, yo tuve problemas de insomnio bastante importantes, justamente por eso. Y los periodos, más allá de la pandemia, también he tenido algún problema de insomnio justamente por eso, por la poca actividad, ¿no? Aquí se junta todo, es decir, si no tienes una actividad suficiente, actividad física me refiero, no te expones a la luz solar, pues esto se va acumulando y que hace que luego llega la noche y no te duermes ni para atrás. Entonces, uno de los remedios más, o sea, de los mejores remedios que tenemos para esto, pues es la actividad física, es lo que hemos dicho, el movimiento, caminar suficiente y luego, evidentemente, pues el ejercicio. Y con el ejercicio, pues, conseguimos acabar con el sedentarismo, conseguimos también el tema de exponernos a la luz solar, sobre todo si salimos fuera. Si nos metemos en un gimnasio, pues evidentemente pues el sol no nos va a dar, pero bueno, al menos hacemos actividad física. Y ojo, aquí me gustaría hacer una aclaración, ¿vale? Ejercicio y movimiento no es lo mismo. Es decir, hay mucha gente que cree que tiene o sea, que lo está haciendo bien porque se tira todo el día sentado y luego va a un gimnasio y se sienta un rato más. Entonces, esta gente son sedentarios que se ejercitan, ¿vale? Entonces, caminar hay que caminar, esto no nos lo quita nadie, o sea, hay que caminar una serie de pasos al día, no hace falta que sean 10.000, el día que podamos caminar 1.000, el día que podamos caminar 5.000, si son 8.000 mejor, evidentemente, pero hay que hacer las dos cosas, es decir, hay que moverse y hay que ejercitarse, y por ejercitarse, preferiblemente es el ejercicio de fuerza, ¿de acuerdo? Que no tienen por qué ser levantar hierros en un gimnasio, que el que lo haga genial, o sea, al que le guste ir al gimnasio, evidentemente, siempre es mejor eso que nada, ¿vale? Es una actividad física lícita y todo eso, pero a mí, por ejemplo, me gusta más practicar ejercicio con mi propio cuerpo, lo que se suele conocer como calistenia o incluso trabajo funcional, ¿no? También hay. Entonces, vale, yo creo que ya hemos hablado un poco de los aspectos negativos, ¿no? Que pueden tener el teletrabajo, al menos de cara a la salud de las personas. Entonces ahora me gustaría hablar un poco de las ventajas, ¿no? Oye, pues si tú teletrabajas, ¿por qué lo haces, no? Si es tan malo para la salud y tal, eh, ¿qué tiene de bueno? Hombre, para mí, como trabajador, uno de los aspectos más importantes que lleva el teletrabajo es la conciliación con la vida familiar. La vida familiar laboral me refiero. Como bien he dicho, pues yo tengo una hija, entonces yo soy el que la suele llevar por las mañanas al colegio, ¿de acuerdo? Entonces,
Tengo la suerte de que me puedo levantar con ella, desayunar con ella, estamos juntos, luego llevo al colegio y el teletrabajo me permite empezar a trabajar a una hora razonable, ¿de acuerdo? Cuando yo iba a la oficina, pues evidentemente, ¿qué hacía? Que era el último en llegar muchas veces y esto también hacía que tenía que ser el último en irme para poder hacer el mismo número de horas. Entonces, al poder entrar, o sea, el poder empezar a una hora razonable, pues hace que yo pueda salir a una hora razonable también, ¿no? Y esto es un aspecto, pues para mí me parece súper importante. También la flexibilidad horaria que te da, ¿no? Yo creo que una de las ventajas también que tiene el teletrabajo justamente es eso, es la flexibilidad, ¿no? Es decir, no hace falta que hagas el típico horario de oficina. No estoy diciendo de que la gente se ponga a trabajar a las 4 de la mañana, pero sí que es cierto que puede haber una sincronía con el resto de compañeros de un par de horas, ¿no? Entre 1 y 2 horas. Nosotros, por ejemplo, lo que solemos hacer en el equipo, que es que más o menos tenemos una franja del día que coincidimos todos, ¿de acuerdo? Para poder ayudarnos los unos a los otros, ¿no? El poder realizar las reuniones y demás y que esté todo el mundo. Pero bueno, hay gente que empieza a lo mejor 1 hora antes, 1 hora más tarde que los demás. Y bueno, también tienes la flexibilidad, pues que si hay en algún momento que necesitas ausentarte, pues al estar en tu domicilio, pues es más sencillo. No pierdes tanto tiempo como si estuvieras en una oficina. Y no sé por qué, pues en este país pues hay muchas cuestiones, sobre todo muchas gestiones que solo las puedes hacer por la mañana y cuando estabas en la oficina pues era una auténtica movida. Porque claro, ahora a lo mejor te puedes ausentar media hora y en esos casos pues entre que ibas a la oficina, te ibas a donde fuera y demás, pues perdías mucho más tiempo y luego tenías que recuperarlo. Igual que ahora, pero claro, ahora si es media hora, pues oye, pues si tienes media hora más ese día y ya está. Pero si estás en la oficina y pierdes 2 horas, pues claro, ya a lo mejor ese día recuperar 2 horas es muy complicado. Pues ya tienes que hoy recuperar 1 hora, al día siguiente otra y así tal. Entonces, para mí este es un aspecto muy, muy importante. La otra que hay, al menos en mi caso, es la productividad. Que hay gente que piensa que el teletrabajo lo que hace, no, pues si la gente no hace nada, ¿no? O sea, está en su casa y a mí quién me dice que está currando. Bueno, a ver, primero que los resultados cantan por sí solos. O sea, nosotros tenemos un trabajo que tiene unas fechas de entrega muy marcadas y o lo entregas o no lo entregas. Y o lo entregas en calidad o el cliente evidentemente no va a estar satisfecho y no te va a encargar un segundo trabajo. Entonces, yo también soy de la opinión que el que no trabaja, no trabaja, ni en casa ni en la oficina. Anda que no, seguro que se os viene a la cabeza un montón de ejemplos, bueno, espero que no un montón, sino algún ejemplo de gente que en la oficina, oye, que no da un palo al agua, que ves lo típico de gente con alguna red social abierta, con la página de turno que no toca, con el marca, con el mundo deportivo, yo qué sé. Con alguna cosa que no es trabajo, ¿vale? Pues el que no curra no va a currar ni en casa, o sea, ni en la oficina, ni en casa. Y el que sí que lo hace, oye, el que tiene una responsabilidad por trabajar, lo va a hacer sea donde sea, ¿vale? ¿Por qué para mí creo que aumenta la productividad? Pues porque es más difícil que te interrumpan, ¿de acuerdo? Yo cuando estaba en la oficina, era muy fácil que alguien viniera a la mesa donde yo estaba y me interrumpiera con lo que estaba haciendo. Con lo cual, cuando yo intentaba enfocarme en una tarea que requería concentración, sufría algún tipo de interrupción. Bien porque venía alguien a preguntarme algo, a hablar de algún tema o lo que sea, o peor aún, por el ruido de la oficina misma. Porque era muy típico que en otra mesa un par de compañeros se pusieran a hablar, fuera su momento de descanso del café o lo que fuera tal, y yo qué sé, hablaran de algún tema que a ti te desconcentraba. De hecho, yo recuerdo que me terminé comprando unos auriculares con cancelación de ruido y los usaba sin música. Sencillamente me los ponía, activaba la cancelación de ruido para intentar escuchar lo mínimo posible. Y esta gente, pues luego, pues sí que es cierto que no te los anulaba del todo, pero parecía que estaban como muy lejos y no los percibías bien, con lo cual para mí ya era más que suficiente. Entonces, el hecho de estar en casa, pues aquí no hay nadie que hable.
Nadie que, como mucho, la cobaya esta que tengo por aquí, que se pone a pedir comida, con unos chillidos que a veces resultan un tanto molestos. Pero ya está, o sea, no sufres interrupciones por culpa de otras personas, ¿no? En- y de cara a la empresa, porque claro, también tiene unos beneficios muy importantes para la empresa. O sea, yo creo que uno de los más importantes es que el teletrabajo se ha convertido en un incentivo para los trabajadores. Es decir, cuando tú quieres reclutar a gente, el decirle que la modalidad de teletrabajo es un plus, ¿vale? De hecho, es más, yo te diría que hay incluso ahora ya gente que dice, no, no, yo solo teletrabajo, yo no voy a ningún sitio porque yo he probado esto, esto es una maravilla y no quiero ir volver a ir a una oficina. Esto de chuparme una hora de caravana o de transporte público o lo que sea, no me gusta. Entonces, es un incentivo que darle a cuando quieres contratar gente. Pero yo creo que uno de los más importantes es la reducción de costes. O sea, es decir, no necesitas tener edificios enormes, o sea, con varias plantas, no gastas tanto en electricidad, no gastas tanto en recursos, o sea, no tienes que tener la misma infraestructura, o sea, tienes un ahorro de costes en cuanto a la infraestructura importantísimo, porque la gente está en sus domicilios. Yo creo que también esto hay algunos directivos que no les gusta, porque a ellos lo que les mola es tener un edificio grande con muchas plantas, ellos están en la planta más alta, ¿no? Y salir del despacho y ver allí todo el mundo trabajando, ¿no? El decir, mira qué gran empresa tenemos, ¿no? Qué maravilla. Yo me voy a una hora razonable mientras veo aquí a los esclavos trabajar. Pues bien, no sé, a mí esa visión me parece un poco obsoleta, un poco arcaica, pero bueno, hay muchas empresas que son así y hay evidentemente muchos jefes pues que son ya de unas generaciones pues que, oye, que eran otros tiempos, ¿no? Entonces, ¿qué te voy a contar? O sea, ahorras luz, ahorras espacio, ahorras material, ¿no? Pues oye, es un ahorro de costes. Entonces yo para mí es un gran pro, pero bueno, habrá gente que no le gusta. De hecho, yo creo que en nuestra empresa pues había directivos que estaban un poco molestos porque claro, habían hecho una inversión en adquirir un edificio o en un alquiler de un edificio y hacer unas infraestructuras y claro, vino la pandemia, la gente empezó a teletrabajar y luego cuando ya volvió la gente a la actividad, pues oye, decían, es que no viene ni el tato, hombre, tío, es que, ¿qué quieres que te diga? No sé, claro, por ejemplo, la sede está en Madrid, pues es que estar retenido en la M30 a quien le gusta. No le gusta, a mí las caravanas me ponen de los nervios. Entonces, oye, pues si estás en tu casa y te están rindiendo, porque volvemos al tema de la productividad, o sea, es que la gente rinde más. El que trabaja, trabaja más y trabaja mejor, trabaja más contento, y te lo va a hacer mejor que no el que está allí, que viene de no sé cuánto rato agobiado de la caravana, que ya te viene estresado, o del metro, o de Renfe, porque lo de Renfe, prefiero no hablar de Renfe. Pero bueno, me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Entonces, nada, otros tips que nosotros hemos hecho, porque sí que es cierto, y mira, volviendo al tema de las ventajas, que me acaba de ocurrir una, es el tema de que es más difícil, es más difícil hacer equipo, ¿vale? Porque claro, es lo que decía antes, no es lo mismo hablar con personas que hablar con pantallas, aunque lo que haya allí haya una persona, pero no es lo mismo, ¿vale? Esa relación no es igual. Entonces nosotros para generar equipo, por ejemplo, una cosa que hacíamos es lo que llamamos el café virtual, ¿verdad? Eh, entonces, el café virtual que era para nosotros, pues era un hueco, o sea, un rato que hacíamos a la semana, entre media hora y una hora, en que reuníamos a todo el equipo, incluso de diferentes equipos, ¿vale? Que no estaban trabajando directamente juntos, pero que pertenecen a la empresa, y nos poníamos a hablar de cosas que no eran de trabajo, ¿vale? Que si se quería hablar de tecnología, de algún framework nuevo, de código y tal, no estaba prohibido. O sea, cuando me refiero es que no era una daily, que no era una reunión que tenía que ver con un proyecto, con un evolutivo o algo así tal, sino era un momento que parábamos para hablar
como lo haríamos cuando estás en la oficina, pues lo típico, que vas a la máquina de café, te estás allí con tu cafelito y viene alguien y charlas, oye, ¿qué tal ¿no? ¿Qué vas a hacer este fin de que no sé qué, no sé cuánto? Pues guardábamos un espacio para hacer eso, ¿no? Para hacer equipo. Otra cosa que también hacemos es que todas las reuniones que obligamos, ya sé que queda un poco feo la palabra obligar, pero bueno, que se use la cámara, ¿vale? Porque no es lo mismo hablar contra un logo o con una imagen que hablar con una persona, ¿no? Así ver las reacciones y demás. Entonces, es cierto que hay gente que al principio no ha cogido muy bien la idea, pero con el tiempo ha visto, ¿no? Se les ha explicado el por qué, que el motivo no es porque queramos fastidiar ni nada, sino que es una manera de hacer equipo, de hacer piña, ¿no? De ver a otras personas con las que interactúas. ¿De acuerdo? Entonces, mira, también hablando de esto, se me acaba de ocurrir otra ventaja, que es que lo que te permite el teletrabajo también es que es más fácil, y esto para las empresas, que es más fácil conseguir talento, porque si lo haces presencial estás limitado a tu zona geográfica y depende de dónde estés, pues es más difícil. Entonces, el poder contratar a gente que no está en la misma ubicación te aumenta las posibilidades de conseguir talento. O sea, por ejemplo, nosotros, de hecho, yo estoy en Barcelona, Barcelona ciudad, y la mayoría de los compañeros que están en el equipo no son de Barcelona. Ahí tenemos un gallego, tenemos un extremeño, un andaluz, tenemos algún maño, es decir, tenemos gente del territorio nacional, o sea, diseminado, o sea, desperdigado por todo el territorio nacional. Es cierto que es más complicado hacer una cena de Navidad, ¿no? Pero bueno, al menos tenemos gente de todos estos sitios y oye, para mí me parece también una gran ventaja, ¿no? El poder fichar a gente. Si participas en proyectos internacionales, ya no te diré. O sea, si estás desde aquí trabajando para Estados Unidos, para Alemania, Francia o lo que sea, pues oye, también te abre las posibilidades de trabajo de que no te tengas que desplazar hasta esos sitios. Y no sé, yo creo que un poquito con todo os hacéis una idea de lo que es el teletrabajo, ¿de acuerdo? Yo creo que es una modalidad que es muy, muy, muy buena, tanto para el trabajador como para la empresa. Los proyectos que hemos hecho desde que empezó la pandemia lo han demostrado que el hecho de no estar in situ en un sitio no ha sido un hándicap para llevarlos a cabo, o sea, han seguido saliendo bien, en tiempo, en forma, cumpliendo los presupuestos. Y yo invito que para las empresas que todavía no se hayan atrevido a hacerlo o que tengan alguna duda cómo hacerlo, pues nada, se pueden poner en contacto conmigo y yo estaré encantado de explicarles un poco cómo hacerlo, cómo lo hacemos nosotros en nuestra empresa, cómo conseguimos que nos vaya tan bien y incorporarlo, lo que es como una modalidad más. Y nada, yo creo que eso es todo por hoy. Muchas gracias. Hasta luego.